En los años 90, los videojuegos dieron un salto enorme dentro de la industria del entretenimiento, consolidándose rápidamente como uno de los medios más populares y rentables, además de permitir a los creativos explorar historias cada vez más profundas y complejas. En esa icónica década, Japón dominó la industria, con gigantes como Sony, Nintendo y Sega, quienes crearon las plataformas que definirían el futuro de los videojuegos. Así nacieron grandes referentes como Donkey Kong Country, Tekken, Metal Gear Solid, Castlevania Symphony of the Night, Crash Bandicoot, Sonic el Hedgehog, entre muchos otros más. Pero sin duda, uno de los géneros más importantes en esta creciente industria fue el terror, que, si bien ya existía, logró alcanzar uno de sus puntos más altos en 1996, cuando Capcom lanzó Resident Evil, convirtiéndose rápidamente en un éxito de ventas y críticas. Tras esto, Konami desarrollaría Silent Hill, otro gran exponente que además cambió un poco el género, pues aquí se manipulaba un poco más la psique de los jugadores, con un tipo de terror más emocional. Este estilo de horror, más sutil y perturbador, contrastaba con los sustos inmediatos del terror occidental, por lo que Japón se destacó en esos años por ofrecer experiencias que iban más allá del miedo visceral, explorando así el terror psicológico, el folclore y lo desconocido. En medio de esta ola surgió el videojuego que nos ocupa en este video, Project Zero, conocido en Occidente como Fatal Frame, el cual fue lanzado en 2001 por el estudio Koei Tecmo. En esta escalofriante aventura tomamos el control de Miku Hinazaki, una mujer que se adentra en la imponente y desolada mansión Himuro en busca de su hermano Mafuyu. La mansión está envuelta en una oscura leyenda que cuenta cómo una antigua maldición se desató tras la realización de algunos rituales antiguos, desencadenando así una masacre en la que todos los miembros de la familia perecieron de maneras espantosas. Lo más inquietante de esta premisa, más allá de ser propia de una novela de terror, es que no proviene exclusivamente de la imaginación de un escritor, pues aunque los personajes y los eventos de Fatal Frame son ficción, la mansión Himuro y la trágica masacre que se dice ocurrió en su interior forman parte de una historia real. O al menos, eso es lo que cuenta la leyenda. Déjame explicarte un poco más esto. Pero antes quiero invitarte a que no te pierdas el nuevo contenido que tenemos para ti cada semana. Aquí en YouTube estamos como Mundo Creepy y en tu plataforma de podcast preferida nos encuentras como Misterios de Mundo Creepy. Pero además de esto tenemos todas las semanas contenidos en Creepypastas de Mundo Creepy, Historias de Mundo Creepy y nuestro podcast Noctámbulos que se transmite los viernes a las 8 de la noche completamente en vivo. Y así, sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Maskedman y aquí comenzamos. Curiosamente, a diferencia de otros exponentes del género como Resident Evil, ambientado en la ficticia Raccoon City, o Silent Hill, que está ambientada en el misterioso pueblo homónimo, el proyecto creado por Makoto Shibata y Keisuke Kikuchi se destacó por no utilizar escenarios inventados. Desde el inicio del juego, se nos advierte que los eventos tienen lugar en zonas montañosas de Japón, y en el corazón de la historia yace la leyenda de la mansión Himuro, que es el eje central de la trama. Mafuyu Hinazaki, el hermano de la protagonista, desaparece en el interior de la mansión mientras está en busca de su amigo, el novelista Junsei Takamine. Desesperado por escribir una obra exitosa, Takamine decide basar su libro en la infame mansión, un lugar que tanto en el juego como en el mundo real es conocido por ser extremadamente peligroso debido a la maldición que pesa sobre él, una maldición que supuestamente cobra la vida de cualquiera que se atreva a cruzar sus umbrales. Pero antes de comenzar o continuar con la historia del juego, es importante ahondar un poco más en la leyenda que le da toda la atmósfera a esta historia, la leyenda real de la mansión Himuro. Se dice que al sur de Yokohama, escondida entre las imponentes montañas de la prefectura de Kanagawa, se encuentran los restos de una antigua edificación que data del periodo Edo, es decir, una mansión construida hace más de 200 años. Aunque hoy en día está completamente abandonada, en su momento fue el hogar de la misteriosa y aislada familia Himuro. Este clan, envuelto en rumores y supersticiones, practicaba rituales oscuros y además prohibidos del antiguo sintoísmo,
lo que les otorgó una reputación bastante siniestra. Este lugar está rodeado por 5 enormes santuarios, una configuración que no es casualidad, ya que los Himuro creían firmemente que la mansión se erigía sobre un portal que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos. Según la leyenda, cada 50 años, el velo que separaba ambos mundos se volvía extremadamente delgado, permitiendo que el mal y el karma negativo escaparan del interior de la tierra hacia el mundo exterior. Para evitar esta catástrofe, era necesario entonces realizar un ritual sagrado que mantuviera sellado el portal. Este ritual, conocido como el ritual del estrangulamiento, consistía en seleccionar a una joven de la familia, una recién nacida con altas capacidades sobrenaturales, que sería criada en completo aislamiento y entonces sería conocida como la doncella del santuario de las cuerdas. La soledad era la única compañía de esta mujer, ya que se creía que cualquier contacto con el exterior, ya sea emocional o físico, podría contaminar su pureza espiritual. Por ello, debía mantenerse virgen y libre de cualquier lazo emocional. Tras pasar 3.669 días, es decir, casi 10 años, en una reclusión total, la noche anterior al ritual, el día 12 de diciembre, la doncella era sacada de su celda y llevada entonces al santuario Tsukuyomi. Allí, 4 sacerdotes y el jefe del clan Himuro realizaban un ritual que activaba un mecanismo oculto dentro de la mansión, revelando así el Pozo de la Luna, una estructura secreta que se creía purificaba el alma de la doncella bajo la luz de la luna. Si la luna llena se alineaba perfectamente con el pozo la noche siguiente, el 13 de diciembre, entonces esa era una señal de que el ritual iba bien y que debía continuar. La doncella entonces era atada por el cuello, las muñecas y los tobillos, y las cuerdas eran sujetadas a bueyes o búfalos. Y así, en un proceso extremadamente lento y doloroso, los animales jalaban en direcciones opuestas, finalmente destrozando el cuerpo de la joven por completo. El propósito final de esta sangrienta ceremonia era utilizar las cuerdas bañadas en la sangre de la doncella para sellar los puntos clave de la mansión, impidiendo que las fuerzas malignas escaparan y trajeran destrucción a la familia y al mundo exterior. A pesar de lo brutal e inhumano de este ritual, el clan Himuro llevó a cabo la ceremonia en diversas ocasiones. Sin embargo, en algún punto del siglo pasado, algo salió mal, terriblemente mal. La última de las doncellas seleccionadas había sido criada, como era ya costumbre, en aislamiento total, pero en algún punto ella logró ver desde su encierro a un joven que vivía cerca de la mansión. A pesar de las estrictas medidas que la familia tomaba para mantenerla aislada, este breve encuentro visual fue suficiente para que naciera en ella un sentimiento de amor prohibido. Este lazo emocional, aunque nunca se consumó físicamente, era considerado una impureza fatal para el ritual, pues la doncella ya no era espiritualmente pura y ya no funcionaba para el sacrificio. Sin embargo, los días pasaron, y el 13 de diciembre el clan Himuro estaba listo para llevar a cabo la ceremonia. Sin embargo, mientras estaban intentando sellar el portal con las cuerdas ensangrentadas, nada ocurrió. Los miembros de la familia se dieron cuenta de que entonces algo había fallado y se enteraron del vínculo que la doncella había creado con el joven. Cuando el jefe de la familia Himuro, el encargado del ritual, se dio cuenta de esto que había sucedido, de cómo se había corrompido la doncella, él entró en un estado completamente iracundo y lleno de desesperación. Aunque hay versiones en las que se cuenta que lo que en realidad pasó es que su cuerpo fue habitado o poseído por los espíritus malignos que habían sido liberados. El jefe de la familia Himuro comprendió que la pureza de la doncella había sido corrompida, lo que significaba que el ritual no iba a funcionar y que las puertas del infierno habían quedado abiertas, liberando al mal sobre su familia y también sobre el mundo exterior. Desesperado por intentar redimir su error y convencido de que el mal ya se había desatado, el patriarca tomó entonces una decisión fatal. En un acto de horror, asesinó brutalmente a todos los miembros de su familia, incluidos los sirvientes que trabajaban en la mansión.
Se dice que acabó con ellos de formas terribles, utilizando principalmente su katana, así como cuchillos y otras herramientas rituales, mientras intentaba erradicar el mal que él creía haber liberado. Los relatos cuentan que la mansión se tiñó de sangre aquella noche, y los cuerpos de los miembros de la familia Himuro quedaron esparcidos por todo el recinto en un macabro escenario de masacre y desesperación. Finalmente, después de asesinar a todos los que se encontraban ahí, el jefe de la familia se quitó la vida de una forma igualmente violenta, creyendo que de esta manera podría aplacar a los espíritus malignos. Y a partir de ese momento, la mansión Himuro quedó completamente abandonada. Los rumores de lo ocurrido comenzaron a propagarse y la mansión fue catalogada como un lugar maldito. Se decía que las almas torturadas de la familia Himuro seguían atrapadas dentro, incapaces de encontrar paz debido al fallido ritual y a la violencia que allí tuvieron lugar. Quienes intentaban acercarse reportaban fenómenos inexplicables, apariciones fantasmales, gritos desgarradores en las noches y una sensación opresiva de que algo los observaba desde las sombras. Sin embargo, lo peor aguardaba a aquellos que se atrevían a ingresar, pues estos eran atacados por espíritus vengativos que buscaban terminar con el ritual utilizando a cualquier persona que se adentrara en la mansión. Una historia realmente espeluznante, y de la cual, si llegara a ser cierta, entonces estaríamos hablando de la mayor masacre en la historia moderna de Japón. Pero hay un gran problema con esto, y es que no existe ni un solo registro oficial sobre este fatídico incidente. Se dice que los relatos sobre la familia Himuro comenzaron a circular en comunidades rurales cercanas a las montañas de la prefectura de Kanagawa. En esas zonas, las creencias sobre lo sobrenatural y los espíritus eran profundamente respetadas, y la historia de una familia que realizaba rituales ancestrales para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos resonaba de forma muy poderosa. Con el tiempo, los detalles de la macabra historia de la familia Himuro se fueron pasando de boca en boca, y cada nueva versión añadía detalles todavía más escalofriantes. Probablemente, la razón por la que muchas personas siguen creyendo que esta leyenda se trata de algo completamente real es que tenía muchos elementos basados en eventos concretos. A diferencia de otras historias, aquí se mencionaba un lugar físico, una familia con nombre y prácticas que estaban basadas en rituales reales, aunque arcaicos y también prohibidos. Sin embargo, más allá de la ausencia de registros oficiales sobre la muerte de los Himuro, hay otro elemento que deja entrever de forma más clara que el relato podría ser solamente una leyenda: la ubicación de la mansión. Pues, a pesar de que varias versiones de la historia mencionan que la mansión está ubicada en la prefectura de Kanagawa, al sur de Yokohama, nadie ha logrado identificar un lugar exacto. Existen de hecho teorías que indican que esta mansión y todos los santuarios a su alrededor fueron demolidos por órdenes del gobierno japonés, aunque también hay otras historias que cuentan que el lugar se encuentra tan escondido entre las montañas y los bosques que es prácticamente imposible de encontrar. Es por eso que con el paso de los años, la idea de explorar las montañas y bosques de Kanagawa en busca de la mansión Himuro se ha convertido casi en una aventura prohibida. Y muchos creen que incluso si pudieran llegar a encontrarla, el riesgo de caer en la maldición sería demasiado grande, por lo que muchos no se atreven ni siquiera a intentarlo. Y es así como volvemos al videojuego, a Project Zero, pues en la historia del juego se relata prácticamente el mismo relato que yo les conté, aunque por supuesto tomándose algunas libertades creativas, como por ejemplo el hecho de que la doncella Ai tiene un nombre, el cual es Kirie. También el portal que los Himuro intentan sellar en la historia tiene como nombre Hellgate o Puerta del Infierno, algo que en la leyenda no se menciona. De hecho, el principal antagonista del juego es el espíritu atormentado de Kirie, y es posible que Miku se enfrente, utilizando una cámara fotográfica como arma principal, a otros espectros que forman parte de esta historia, entre los que destaca una doncella anterior, el patriarca de la familia Himuro, entre muchos otros más.
Uno de los creadores del juego, Makoto Shibata, comentó en algunas entrevistas que él había utilizado su propia conexión personal con los eventos sobrenaturales como parte de la inspiración para el juego. Shibata, según relató, ha sido sensible a los fenómenos paranormales desde que era un niño, lo que lo llevó a explorar e investigar las historias y leyendas de su propia cultura, y la historia de la mansión Himuro fue una de las primeras historias que encontró, dejándolo fascinado por los rituales y el concepto de un lugar donde la tragedia se repetía como un ciclo maldito. Shibata también señaló que quería que los jugadores experimentaran una sensación de vulnerabilidad y de terror psicológico, similar a la que se podría sentir al escuchar historias de este tipo de sitios malditos, y de esta manera la inspiración no solamente quedaría como algo narrativo, sino algo también emocional, buscando evocar el mismo tipo de inquietud que la leyenda de la mansión provocaba en todos aquellos que la escuchaban. Un dato interesante es que el hecho de que la leyenda de la mansión Himuro era un mito popularizado únicamente en el territorio nipón ayudó a crear una atmósfera de misterio y curiosidad en torno a Fatal Frame. Los creadores aprovecharon el aura de credibilidad que la leyenda otorgaba para atraer a un público que buscaba una experiencia de terror más arraigada en la realidad, haciendo uso de una historia que tenía bases en la tradición y la cultura japonesa, lo que le dio al juego un atractivo único frente a otros títulos como Resident Evil o el mismísimo Silent Hill. Y cuéntame, ¿tú conocías esta leyenda o sabías que Fatal Frame está basado en una leyenda real japonesa? Déjame saber todo aquí abajo en la caja de comentarios y no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, donde me encuentras como @KevinMasketman. Sin más que decir por el momento, yo me despido. Les saluda su amigo Masketman y nos vemos después.